Como es habitual a esta hora de cada día jueves, damos la oportunidad a usted, señora, a usted, señor, de aprender de lo legal, evitar lo ilegal, pero hablar de lo humano y lo divino con un hombre que se ha convertido en un verdadero emblema de la ley. De hecho, cada vez que lo veo, me lo imagino con una venda en los ojos y una balanza en su mano derecha. El brazo comunicacional de la ley. Y no hablo de Beto Cuevas, hablo de Luis Alejandro Cuadra Cortés, bautizado por ustedes como The People's Lawyer, o sea, el abogado del pueblo. Don Luis, ¿cómo está usted? Muy buenos días y bienvenido al estrado del 104.9. Muy bien, Leito, ¿cómo está usted? Perdón por lo poco a nivel de juez. No, Es lo que queda. No, muchas gracias, Leito. Un saludo a usted y a toda la gente que nos está escuchando. ¿Cómo ha estado su vida, don Luis? Bien, Leito, bien esta semana con bastantes cosas, ¿no? Bastantes cosas pasaron en esta región. Cositas, Sí. Cositas bonitas. ¿Cómo estuvo el eclipse? Espectacular. ¿Dónde lo observó? Bueno, ¿alcanzó para ir hasta la Avenida del Mar, Leito? Usted estuvo ahí en la Avenida del Mar con miles y miles de personas. Hoy estaba repleto, Leo. Repleto, espectacular. ¿Sabes qué? Te digo sinceramente, no le tenía mucha fe al tema del eclipse. De verdad, pensé que era mucho lo que se estaba haciendo. Me entusiasmé, fui. Lo llevaron, Me llevaron. la verdad sea dicha. Me encontré que estaba repleta la Avenida del Mar. Se quería devolver. No. Si una vez estando allá, bien. Aparte que nos topamos con un día espectacular. Sí. Un solazo espectacular. Y lo fui a ver y es una experiencia que en realidad no hay palabras para describir lo que uno siente en ese momento. Es espectacular. Lloró, No. gritó. Vamos a decir, salió un CHI por ahí. Cantó el himno nacional, No. se emocionó, No tanto. pensó, nos vemos el 14 de diciembre del 2020 en el sur. Eso sí, sería ideal. Sí, yo dije ya, vamos llamando ya a la gente de la Araucanía, vamos para allá. Vamos a practicarnos ese golpe de boxeo Claro, en el mentón. vamos para allá, dije yo. No, oiga, es espectacular, sí, ¿eh? Ese minuto en donde se cubre totalmente el sol y quedamos oscura, espectacular. ¿Se da cuenta los afortunados que somos de vivir en esta tierra en el cual incluso personas desde su casa, en el patio de su casa, Sí. sin moverse a ningún lado, tuvieron la oportunidad de estar tranquilamente disfrutando en un 100% Sí. de lo que es este eclipse? Sí. Esta es una zona privilegiada, Lito. Tenemos todo. Exactamente. Tenemos tanto como, por ejemplo, al señor abogado don Luis Cuadra, que cada día jueves nos viene a enseñar, a entregar conocimientos. Por ejemplo, en el día de hoy, don Luis, usted nos va a aclarar un concepto que uno muchas veces cae en el error. Sí. Cuando uno habla del tema de la delincuencia, muchas veces no confunde, sino que erróneamente califica un hecho delictivo, Ujú. por ejemplo, como el hurto, Sí. y dice, me robaron. Así es. Entonces, en este caso, en el día de hoy, don Luis, vamos a hablar de el robo y el hurto. Y nuestro comité creativo se preguntó, ¿cuál sería la primera pregunta para don Luis? Y dijimos, comité creativo, pregúntale a don Luis. Don Luis, ¿cuál es la diferencia entre robo y hurto? Bueno, Leito, la diferencia entre el robo, que en este caso, y el hurto, la diferencia está que en el robo es un delito en el cual una persona se apropia de una cosa que no le pertenece, obviamente una cosa ajena, usando la violencia o la intimidación. ¿Ya? Y además puede también utilizar violencia e intimidación en las personas o usar la fuerza en las cosas. Como por ejemplo rompiendo una ventana. ¿Ya? Ejemplo típico de un robo es cuando una persona deja cerrada su casa y una persona viene, rompe una ventana e ingresa a la propiedad y se apropia de algo que no le pertenece. Eso es un robo, donde se usó fuerza. En materia penal, la fuerza solamente se ejerce sobre las cosas, jamás contra las personas. Sobre las personas se ejerce violencia e intimidación. Entonces, ahora, el tema está aquí, ¿cuál es la diferencia con el hurto? Si se realiza esta apropiación de algo que es ajeno, pero sin violencia, no hay intimidación o tampoco hay fuerza en las cosas, estamos frente a un hurto. Como por ejemplo, don Luis. Como por ejemplo el que se realiza en un supermercado. ¿Ya? El robo hormiga.
y ahí tenemos un error. Dijimos robo hormiga. No, Hurto hormiga. es un hurto. Ajá. ¿Por qué? No hay fuerza, ¿Ve cómo no aprende con usted, don Luis? no hay intimidación. Ya. Solo lo que hay es la apropiación de algo sin que haya fuerza e intimidación. Solamente la persona toma un perfume, por ejemplo, cuando va a una tienda de retail, Ajá. lo guarda entre sus cosas y sale de la tienda. Eso es un hurto. No hubo fuerza, no hubo intimidación para poder obtener esa cosa. O sea, sería un hurto hormiga. Hurto, claro, lo que pasa es que los otros términos los utiliza normalmente, popularmente la prensa, ¿cierto? Que les pone Ya. apellido. Pero en materia legal no es más que un hurto. Ah, mire. Hurto. Ahora, ese hurto vamos a ver que en algunos casos se llama también hurto falta, y hay distintos tipos de hurto, Leito. Hay hurtos de hallazgo, pero en la práctica uno siempre dice robo o hurto. O normalmente cuando alguien se apropia de algo ajeno, uno siempre dice me robaron. Ya. Pero claro, no siempre. claro. No ¿Y cuál es la siempre. diferencia con asalto? Esa es la diferencia. En el asalto, que el asalto en la práctica es un término que se utiliza, no está regulado dentro del tema legal, sino que el asalto en materia legal se conoce como el robo con fuerza o intimidación. Legalmente, Perdón, más que fuerza. Robo con legalmente- violencia e intimidación. legalmente la palabra asalto, entonces, No, legalmente. no aparece dentro de estos códigos, no. Ya, ok. No, ese es un término que uno le pone normalmente, está utilizado dentro de lo que significa el diccionario de la lengua española, que habla de lo que es un asalto, que en la práctica sería un robo con violencia e intimidación. Ya, eso es un asalto, un robo con violencia e intimidación. Es decir, una persona que llega frente a usted, Ya. utiliza violencia. Violencia significa, por ejemplo, cuando se agarra sobre usted, le arrebata las cosas y usted trata de que no se lo lleven, por ejemplo, el celular, Ya. y usted forcejea con él, ese es un robo con fuerza. Y cuando estamos con un tema de que la persona llega con un cuchillo, por ejemplo, y le dice, entrégame las cosas, o si no Ujú. te voy a apuñalar, o tiene una pistola, ese es un robo con intimidación, porque Ya. se ocupa la intimidación para obtener que la persona entregue sus bienes. Dependiendo de cada calificativo, va el tema de la De la sanción, pena, de la pena. sí, la pena, así es. Pues mientras más violento sea el robo, mayor va a ser la pena. Por ejemplo, que uno ve en televisión muchas veces esto que se ha vuelto como tan de moda en Santiago y en otros puntos, el asalto en bicicleta, Sí. que es, no sé, robar un celular. Uno ya queda la duda, robar o hurtar, pero Robo. quitar un celular o una gargantilla, Ujú. eso es un robo. Pero ese es un robo por sorpresa, Ya. ¿ya? Que es por sorpresa y no con sorpresa. ¿Ya? ¿Cuál Ya. es la diferencia? No, ¿por qué lo digo así? Porque hoy día, lamentablemente, cuando usted escucha las noticias, ¿Ya? algunos periodistas utilizan mal la palabra y dice hubo un robo con sorpresa. Te robó. Ese así como, concepto es como que llegara un payaso y te roba. Te robó. Claro, Ya. eso no existe Ya. legalmente. El robo se dice robo por sorpresa. Por. Porque el medio que se utilizó para poder robar fue la sorpresa. Es decir, te pilla desprevenido y te roba. Como dices tú, vas hablando por teléfono en la calle, llega una persona y pasando una bicicleta te lo arrebata de tus manos. Ujú. Eso es un robo por sorpresa. No hubo intimidación, de ninguna manera te amenazó, ¿ya? No hubo fuerza porque tú no pusiste ni siquiera resistencia. Entonces viene y ocupó la sorpresa, es decir, el descuido para poder robarte, que también tiene una sanción distinta. Es importante para aprender, incluso a nivel sentimental, don Luis, ahora este tema. ¿Por qué? Porque uno antes decía, ella me robó mi corazón. Claro. Ahora no, ella me lo hurtó. Porque no hay violencia. No- bueno, claro. Legalmente hablando. Legalmente hablando, claro, hubo un hurto. No ¿ya? se desdiga de sus conocimientos, don Luis. Es verdad, Ella hurtó mi corazón. sí. Le llegó fuerte a la fibra eso, Y ¿no? tengo peores, ¿eh? Sí, no, si me doy cuenta usted. Claro. Aprovecheme, don Luis, que me quedan los últimos días. Bueno, Don Luis, ¿cuáles son las penas que se contemplan para el caso de un hurto? Y mira, no hablo de pena de estar con depresión. Sí, no, claro. Mira, Leito, quisiera un poquito aclarar antes que me hables de las penas. Por ejemplo, si una persona entra a su casa, le rompe las chapas, ¿ya? De la casa, o por ejemplo saca las protecciones de la casa, las corta con un galletero, o de alguna manera rompe la puerta, eso es un robo, ¿ya? Ok. Siempre que exista fuerza, intimidación es un robo. Pero, por ejemplo, la Cuando persona... hablamos, disculpe, don Luis, cuando hablamos de fuerza, no necesariamente tiene que ser una fuerza aplicada a la persona. Es que nunca la fuerza es a la persona en materia penal. Ya. ¿Ya? Ok. A las personas se aplica violencia e intimidación. Ya. Ok. ¿Ya? La fuerza siempre es sobre las cosas en materia penal. ¿Ya? Ujú. Nunca vamos a ver algo que diga fue un robo con fuerza. Nunca debería haber una persona por medio. Debería haber una cosa mueble. Ok. ¿Ya? Es decir, algún vehículo, alguna Vidrio casa, de vidrio, vehículo. romper. Ok. Entonces, a propósito de esto,
Hace algunos años atrás se hizo muy habitual, Leito, que se rompiera el vidrio de los autos y se robaran los celulares y las carteras de las mujeres que normalmente lo dejan en el lado del copiloto. ¿Se acuerdan? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y las víctimas estaban dentro del auto, les rompían esto cuando paraban en un semáforo en rojo o saliendo de un estacionamiento. Y en un principio esto se consideraba como un hurto, ¿ya? Claro. Pero después de un tiempo, esto se cambió el concepto y hoy día se considera como un robo con intimidación, porque hay una intimidación directa a la víctima, que es la persona que está dentro del vehículo. Además existe el rompimiento de un vidrio para poder arrebatar de él el tema de la especie que quiere. Entonces, además que se evaluó que el impacto que provoca el romper el vidrio en la persona que está dentro del vehículo causa evidentemente una intimidación enorme y eleva el grado de una pena de un hurto. Exacto. Por lo tanto, esto se empezó a ver ya por la jurisprudencia, por nuestros tribunales, como un robo en este caso, con intimidación, cuando hay una intimidación frente a la persona, ¿ya? No obstante haberse roto un vidrio, ¿ya? Ahora, las penas que tiene esto, Leito, que usted me dijo para el caso de un hurto. Las penas en este caso son bastante variables y normalmente en el hurto las penas van a ir dependiendo del monto de la cosa sustraída. Depende del monto. Del monto, claro. Ya. O sea, no es lo mismo que usted hurte, por ejemplo, hurtó un kilo de palta en un supermercado, a que hurte, por ejemplo, el mejor whisky de la tienda. Depende de la temporada, don Luis, porque el kilo de paltas está muy caro. Dicen que se llama el oro verde, ¿no? Exactamente. El oro verde. Pero hoy día no va a pasar de 3.500 pesos y usted me va a entender, ¿ya? En lo que yo he visto, no más de 3.500 pesos. Pero hoy día un whisky puede llegar a costar 50, 60, el mejor whisky unos hasta 100.000 pesos y más, ¿cierto? Bueno, de los que usted toma, don Luis. Humildemente, Ya. Limarí de 30 grados. Leo, mire que está mojando los equipos con las lágrimas, por favor, deje de llorar. ¿Ya? Limarí de 30 nomás, don Luis. No, mire que no, venga acá. O Planella, por último. Llorón, ¿ya? Mire que yo no salgo de la cuarta, usted sale a Perú y Argentina. ¿Ya? Hoy día lo deben estar llamando para poder hacerle bullying. Y no es chiste. Claro. Entonces, Leito, como le digo, aquí depende mucho del monto, así que a tener en consideración esto. Por ejemplo, en el caso de los conocidos como los mecheros, ¿cierto? Si el monto es menor a media unidad tributaria mensual, a media UTM, es decir, aproximadamente 23.000 pesos, la sanción puede ir desde 1 a 40 días de cárcel y una multa de hasta 4 UTM, es decir, 180.000 pesos. Y lo más loco de todo esto, don Luis, que generalmente estas personas, los mecheros, se saben al revés y al derecho el tema de la ley, y saben cuál es su límite. Así es, Leito. Para robar. Esto es lo que usted nombraba como robo hormiga. No sea ignorante. Hurto hormiga. Hurto hormiga. Aprenda. Que en la práctica, legalmente hablando y diciendo bien las cosas, este es un hurto falta. Así se llama. Hurto falta. Okay. Hurto falta es aquel cuyo monto sustraído es menor a media UTM, es decir, menor a 23.000 pesos. Okay. Por lo tanto, ¿qué hacen estas personas? Que antiguamente, Leito, el límite era una UTM, eran 46.000 pesos. ¿Qué hizo el legislador? Lo modificó y lo disminuyó a media UTM, hoy día 23.000 pesos. Entonces, efectivamente, hay algunas de estas personas que se dedican a esto, los mecheros, que lo que hacen es meterse a alguna tienda o algún lugar de un supermercado y procuran apropiarse de algo que sea menor de 23.000 pesos. ¿Por qué? Porque saben que van a ir detenidos, van a pagar una multa si es que los llegan a sorprender, ¿ya? Y con suerte 40 días de arresto, si es que se les aplica y no se les conmuta. Claro, porque puede que le conmuten la pena, puede que haya una salida alternativa que puede ser ir a firmar. La gran mayoría, antes de llegar a la puerta de la tienda, ya está libre ya. Es que ¿sabe lo que pasa, Leito? Si lo tomamos en estricto rigor, no quiero apoyar lo que es el sistema ni nada. Por hoy día nuestro sistema está colapsado con gente que está presa, y en la práctica, si usted tiene que dar prioridades, ¿quién tiene que estar detrás de las rejas? En realidad la gente que comete los delitos más graves. ¿Ya? No quiero decir que esto no lo sea. Un delito contra la propiedad es un delito gravísimo, sobre todo por el shock que le provoca a la persona que es dueña de la cosa. Estoy hablando cuando se provoca respecto a personas. Porque cuando una empresa, quizá la empresa viene y lo podrá reponer con mayor facilidad que una persona común y corriente.
pero es bastante menos grave comparado con un homicidio o con un robo a mayor escala, Leito. Entonces, esto es lo que puede pasar a una persona que hace un hurto falta, que normalmente es el mechero. Como usted dice, ¿sabes qué? No nos pasemos de las 20.000 pesos. Bueno. Entonces, róbate el Johnny Walker etiqueta negra nomás, porque estamos justo al límite, se lo roba. O róbate el perfume que llega hasta tal precio, nada más, ¿ya? O para don Lucho Alejandro, el Jack Daniels. Jack Daniels, claro, ese que nunca ha llegado de regalo, ya, por más que tengo Perú, Argentina y Chile y varias regiones, pero ni siquiera alcanza. JB. Claro, nada, ni siquiera un Michan ha llegado. Pero no importa, seguiremos esperando. Si se ríe nomás, Siguiendo con el tema... Ahora, pero antes que me siga. Ahora, si el monto sustraído, en este caso del hurto, es superior a media UTM, es decir, si a usted le sustraen más de 23.000 pesos, la sanción va desde los 61 días de cárcel hasta los 5 años de cárcel, con una multa de 5 UTM, es decir, más o menos 223.000 pesos. Estamos hablando de hurto. Okay. ¿Ya? En la práctica lo que tiene que tener usted claro, Leito, que la diferencia, para que la gente lo entienda, siendo bastante profesor aquí en esto, la diferencia entre un hurto y un robo es que cuando usted tiene una cosa que le pertenece, por ejemplo, el celular, uno, normalmente como persona común y corriente, lo protege. Y la ley habla de una esfera de protección. Es decir, mientras yo tengo el celular en mi mano, ¿ya? Se entiende que estoy protegiendo el bien al cual estoy en este momento poseyendo. Okay. Si una persona me lo arrebata de mis manos, ¿Ya? Eso es un robo. Ok. Un robo. Ya. Pero ¿qué pasa? Si, por ejemplo, usted me llama, Leito, y me dice, ¿sabe qué, don Luis? Hoy día esto cuesta 50.000 pesos, así que por favor necesito que me pague. Yo vengo, tomo el celular, lo dejo a mi lado, lo saco de mis manos y empiezo a contar el dinero y le estoy pagando. Ajá. Y pasa una persona y me lo arrebata. Es un hurto. Eso es un hurto. ¿Por qué? Porque el bien salió de la esfera de protección mía. Ah, ya, ok. Entonces la otra persona, yo lo desprotegí, llegó la otra persona, lo tomó, no hubo violencia, no hubo fuerza, por lo tanto es un hurto. En ese caso la sanción es mínima. Es menor, no es mínima, es menor. Ya. No es mínima, no es mínimo, o sea, no podemos decir que sea mínimo 5 años de cárcel para una persona que roba, o sea, que hurta una UTM, o más de una UTM. Claro, pero 5 años. vuelvo a lo anterior. No creo que alguien va a ir a la cárcel por hurtar un celular 5 años. Depende, Leito. Lo que pasa es que hoy día no tenemos que confundir mucho lo que es la prensa versus lo que es la ley. ¿Ya? Recuerde que hoy día tenemos una prensa bastante populista, bastante desconocedora de la ley, y lo que hace, hay un canal que se la lleva a 45 minutos de la hora hablando solamente de delincuencia y utilizando mal los conceptos y haciendo creer a la gente que si uno roba se va con las manos peladas, y no es tan así. Hoy día usted, ¿qué pasa? El sistema hoy día, si usted cometió un hurto, va a ir a un tribunal, va a entrar al tribunal, quizás se robó, vamos, un hurto mejor, hurtó 2 UTM, 100.000 pesos, un celular de gama media, normalmente sale en libertad. ¿Por qué? Porque no es un peligro para la sociedad, no provocó un daño a las personas que sea grave, entonces va a quedar libre, pero eso no queda ahí, Leo. Este sistema sigue trabajando, lo que pasa es que la libertad en nuestra legislación es un derecho. Entonces, si no es una situación muy grave, usted tiene derecho a quedar libre. Pero mientras tanto, el proceso no termina ahí. Después viene un tema de formalización, después en la práctica usted puede ir a la cárcel y puede llegar a tener 5 años. Hoy día nuestra legislación, Leo, no podríamos decir que no es severa. Es tan severa que hoy día se sanciona a veces, y se logró modificar la ley, se sancionaba más los delitos contra la propiedad que contra la vida misma. Disculpe mi ignorancia, don Luis, y no es que me quiera salir del tema, ojo, pero uno muchas veces cae, y acá usted no solamente me aclara a mí, sino que muchas personas, uno cae en el error cuando se detienen a delincuentes, por ejemplo, y se encuentran, hoy tiene 19 causas, tiene más que un currículum, un prontuario y un nivel de hechos delictivos. Entonces, ahí queda esa sensación de que, oye, impunidad. Claro, ¿cómo es posible que no una, no dos, no tres, sino que muchísimas causas que lo han detenido y sigue, comillas, ejerciendo su profesión delictual? O lo detienen y vuelve a la calle al día siguiente a hacer lo mismo. Sí. El tema. Aquí lo que nosotros necesitamos, Leito, y es urgente, y el legislador lo tiene que hacer, es que tiene que, de alguna manera, establecer, que la libertad provisional
la libertad provisional sea en la práctica no como es hoy día. La libertad provisional hoy día es la regla general. ¿Ya? Yo creo que hoy día lo que tendría que pasar en la modificación al Código Procesal Penal es que se debería restringir más la libertad provisional, porque hoy día, lamentablemente, hoy día no es un tema del juez. Hoy día el juez, ¿qué es lo que hace? Aplica la ley que dictó un Congreso, senadores, diputados, ¿cierto? Y que ellos crearon. Entonces el juez está limitado a hacer eso. El juez no puede hacer eso. Incluso si no aplica la ley, el juez cae en este caso, puede caer en sanciones porque está cometiendo una irregularidad, una ilegalidad. Entonces, si la ley dice, este tipo robó o hurtó y tiene antecedentes y usted lo tiene que dejar libre, ¿qué hace el juez? Lo deja libre. Okay. Entonces, aquí, ¿de quién es el problema? El problema es del legislador, que no ha establecido situaciones en las cuales la libertad provisional esté más restringida. Hoy día lo que tendría que haber, Leito, es una situación en donde la libertad sea un privilegio y no como hoy día está haciendo, que es un derecho. Porque si no se provoca la sensación de impunidad que está pasando hoy día en la sociedad. Hoy día la gente cree que cada vez que una persona es sorprendida, incluso a veces hay tremendos procedimientos policiales para detener a una persona, lo pone frente al tribunal, el tribunal atado de manos dice tiene que quedar libre. ¿Ya? Pero mientras tanto, no es que quede impune, sigue el proceso, pero con él en libertad. ¿Ya? Ahora, ¿en qué se basa también a veces el sistema? El sistema dice que es mejor tener una persona inocente libre, es mejor tener a un culpable libre que a un inocente preso. Okay. Porque sería terrible que una persona que no ha cometido un delito esté preso. Entonces se basa en mucho, este sistema que hoy día nosotros tenemos como reforma penal es demasiado garantista. Y demasiado garantista no para la víctima, demasiado garantista para la persona que es el imputado. Ahora, tristemente, y usted me podrá contradecir o no, abogado, que la imagen que hay de la comunidad, la imagen que hay en la comunidad, la comunidad no culpa, por ejemplo, a la policía o al carabinero, porque dicen el carabinero hace su pega. Los parlamentarios dicen la policía hace su pega. Sí. Acá la culpa es de la justicia, de los fiscales. Sí. Reitero, o sea, es la imagen que hay y que queda en los medios de comunicación que se dice acá la justicia es la que está fallando. Así es. Y a veces, ¿sabes qué, Leito? El descaro llega a tanto que hay algunos políticos que hacen declaraciones y dicen, ¿cómo es posible que los jueces hagan eso? ¿Eso qué es lo que demuestra? Unos políticos totalmente ignorantes, que son ellos mismos los que realizan las leyes, y después dicen, ¿cómo es posible que el juez lo haya dejado en libertad? Oye, si tú mismo participaste en la ley donde votaste que había que dejarlo en libertad. Bueno, ahí vamos a otro tema, que muchas veces los políticos votan porque el partido les dice, levanten la mano o digan que no y desconocen lo que están votando. Y sabe, Leito, que efectivamente a veces los políticos votan leyes que ni siquiera conocen ni han leído. O se tramitan leyes en el Congreso por 10 o más años. Así es. Bueno, volvamos al tema, señor abogado. Pero es bueno conversarlo para que también la gente que nos escucha tenga otro punto de vista. Es bueno que la gente entienda que aquí el problema en la aplicación de la ley no está en el Poder Judicial que está aplicando la normativa. El Poder Judicial está limitado a aplicar, ¿ya? Pero si el Congreso no le da las herramientas legales para poder detener a una persona y tenerla bajo arresto o meterla a prisión, no se puede hacer nada más. Hoy día, si la norma no está escrita y dice que en ciertas circunstancias donde tiene un prontuario enorme hay que dejarlo preso, o que si ya cometió un segundo delito de la misma clase va a quedar preso, el juez no tiene más que hacer que dejarlo libre. ¿Ya? Entonces, para que la gente, por favor, no se equivoque a quien tiene que criticar. Normalmente criticamos a la parte equivocada. Ya, con todos los efectos que puede tener la otra parte. Aunque también hay algunos jueces que tienen una falta de criterio que llaman la atención. En algunos casos. Sí, en algunos casos, todo en la vida, señor abogado. Como todo, hay de todo, Leito. Exactamente. Así como el locutor es bueno y malo. Ese fue bajo, ¿ah? No. Ese fue bajo. Yo estoy hablando de que usted es uno de los mejores. Ese fue bajo. Ese dolió. ¿Ve la sangre? ¿Ve la sangre? ¿Qué es el hurto de hallazgo, don Luis? Está viendo mucha serie, Leo. ¿Ve esta sangre? ¿Qué le pasa? Heisenberg. Ya, el hurto de hallazgo, Leito, mira, aquí esta situación es bastante, podríamos decir, curiosa para la gente. Es un delito muy poco conocido por la sociedad, ya que normalmente la gente piensa que cuando hay algo que se encuentra en la calle, algo que está perdido, dice, total, está perdido para mí. Ajá. Me encontré una billetera para acá, ¿cierto? ¿Ya? Y en la práctica piensa que todo lo que se pueda encontrar en la calle, uno lo puede hacer propio. Sí. Esta situación no es cierto, ya que el hurto de hallazgo está sancionado por nuestra legislación como un delito.
Por lo tanto, si usted va por la calle y se encontró una billetera y la billetera en su interior tenía, no sé, alguna cantidad de dinero, por ejemplo, se encontró la billetera de Leo, que normalmente anda trayendo 1 millón, 2 millones de pesos, ¿ya? Ni que fuera senador quedando con 1 millón en efectivo. De veras, tiene toda la razón, ¿ya? Entonces, si usted se encuentra una billetera o se encuentra algo que en realidad se encontró un celular en la calle. A mí me pasó, por ejemplo, ¿cuándo? Hace como 2 semanas, y lo digo así, en un supermercado en Coquimbo, estaba en el sector de fiambrería, y como nunca llevé la bolsa, como nunca esa bolsita reciclable, ¿sí? Todo el tema, y estaba al lado de una pareja de adultos mayores. Ya. O sea, habían 3 adultos mayores ahí. Claro, en rigor. Y la cosa... ¿Ves esta sangre? Y la cosa es que ya ellos pidieron su producto, todo el tema, pido el mío, voy a comprar lo que me quedaba, todo el tema. Comprar los tavos de mortadela. Exacto, el pañal para adulto mayor también. También. Llego a la caja, estoy sacando los productos de la bolsita, ¿sí? Y me encuentro con un celular. Dije yo, ¿qué onda? Entonces, saco el celular, obviamente no era el mío, ¿sí? Y uno se complica, uno se asusta. Te dijo, este no es el iPhone 20 que tengo. Claro, no. Entonces, primero dije yo, chuta, se lo dejo al guardia, o lo dejo en seguridad. Claro. Puede que nunca llegue a la persona. Claro, no es que pero uno anda con esa sensación de desconfianza a nivel general. Ojo, a nivel general, no es que sea puntualmente con un estamento, sino que a nivel general. Pero eso socialmente es así, Leito. Entonces, se lo dejo al guardia, no. Voy a la parte de atención al cliente, porque igual para uno se puede transformar en un problema. Sí. Entonces, me quedé mirando y buscando la pareja de adultos mayores. Ya. Esperando que salieran todo el tema. Estaban en la caja, ya a punto de salir. Ya iba con el celular en la mano para entregárselo cuando me llaman. Ya. Y eso es lo primero que hay que esperar. Claro, y el tema es que yo estaba esperando que me llamaran, pero también buscando a los adultos mayores porque estaba seguro que eran ellos. Ya. Y la cosa es que me llaman y no, era una señorita que estaba con con su familia y se le cayó el celular o se lo pasaron a llevar y cayó sobre la bolsa. Pero también es un tema que uno se encuentra un celular y muchas veces... Cayó sobre la bolsa, ¿cierto, Leo? Sí. Me falló el plan. Y la cosa es que muchas veces pasa eso, que uno tiene esa antiguo concepto de que lo que es la calle no es de nadie y es de uno. Así es. Eso no es así, Leito. Incluso el Código Penal dice que el que hallándose una especie mueble, es decir, una cosa que se puede trasladar de un lugar a otro, un celular, una billetera, y que esto se encuentre perdido, al parecer perdido, cuyo valor exceda de una UTM y no la entregue a la autoridad o a su dueño, siempre que le conste quien sea, comete un delito, y este delito es castigado con presidio menor en su grado mínimo y multa de 5 UTM. Recuerde darle luego mi número de celular nuevo, don Luis. ¿Por qué? Tengo celular nuevo. Claro. Luego se lo doy. Ahora, entonces, la pena que tiene este delito, Leo, va de 61 días a 540 días de cárcel, más una multa de 5 UTM. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si usted se encuentra algo en la calle, imaginemos una billetera, y resulta que el valor de la billetera es superior a una UTM, usted está obligado a entregarlo a la autoridad competente, que en este caso, ¿quién es la autoridad? La municipalidad respectiva. Okay. ¿Ya? Entonces, incluso existe un procedimiento largo, Leo, para poder establecer quién es el dueño de la cosa perdida. Ahora, pasa en la actualidad que uno muchas veces, y lo he visto en las redes sociales, que se evita ir, por ejemplo, a carabineros o a la municipalidad a denunciar que encontró algo, sino que lo publica en Facebook. Claro. Y ¿sí? Supongamos que una persona X encuentra un celular. Sí. Y lo publica en el Facebook. ¿Ya? Y este celular viene con GPS. ¿Ya? Y llega la policía por la denuncia del dueño del celular. Sí. Y llegan a la casa de la persona. ¿No es un atenuante, por ejemplo? Sí, de todas maneras. Lo que va a pasar es que lo que tiene que haber, Leito, cuando uno comete algún delito de este tipo, es una intención dolosa. ¿Dolosa qué significa? Cuando tiene que haber una intención de provocar daño en la persona o propiedad de otro. Eso se llama dolo. Entonces, cuando usted realiza una conducta que puede estar descrita como un delito, pero no existe dolo, sino que al contrario existe la buena fe, usted tuvo toda la intención de provocar de que esto volviera a su dueño. Es más, no hubo tampoco ninguna intención de lucro. Usted no quiso lucrarse con el bien. Al contrario, usted estaba buscando al dueño. Y incluso por desconocimiento lo publicó en redes sociales porque no sabía dónde dejarlo, o a lo mejor hasta desconfía de la autoridad competente. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Usted lo puede publicar,
Puede que lleguen con GPS y usted en el momento tendrá que darle explicaciones, ¿ya?, de por qué lo hizo de esa manera, y obviamente servirá como una situación en la cual usted podrá decir: yo no tuve ninguna intención de apropiarme del bien. Pero cuando supera una UTM, Leito, hay que entregarlo, de lo contrario se puede exponer a 540 días de cárcel más una multa. Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la cosa... Salió como ¿qué pasa? Perdón, ¿qué pasa? Ahí sí. Ahí está. Ay, no se me desmaye el dedo. Es que estamos con el resfrío ahí. Sí, no. Estamos hasta con... Tan leo. Si acuérdese, 1-1. ¿Qué pasa, don Luis? Bueno, ¿qué pasa? Oye, ¿te das cuenta? Usted puede, don Luis, usted me va a Una que se puede. discriminación, estamos, el eclipse y el frío que hizo después me dejó con, No se me eclipse, con la don garganta Luis. apenas. No se me eclipse. Entonces, ¿qué sucedería? Ya. ¿Qué sucedería? Si lo que usted se encuentra es menor 1 UTM, no existe obligación de entregarlo a la autoridad competente. Entonces, imaginemos, encontró una billetera. No obstante, siempre es importante que si se encuentra alguna billetera, algo así, que tiene documentos que son importantes para la persona, los devuelva. Siempre los devuelva. No obstante, si usted se encontrara algo que vale menos de una UTM, no existe la obligación de hacerlo entregar. ¿Ya? Una vez pasó, Leito, que una persona que era una cartonera, hace mucho tiempo, ella encontró en un bote de basura 1 millón de pesos. No sé si usted alguna vez lo escuchó, fue una financiera que existía en esa época. Uy, financiera. Era una financiera y pusieron 1 millón de pesos por equivocación de uno de los funcionarios. 1 millón de pesos cayó al tarro de la basura. Ella los encontró y no vio nada mejor que gastarlos. Ya. Después la financiera hizo la denuncia y ella estuvo detenida. ¿Ya? Porque ella dijo: es que yo me lo encontré. Dijo: yo pensé que cuando uno se encuentra las cosas las puede gastar y es de uno. No, pues ella cometió hurto de hallazgo y estuvo detenida. Fue bastante conocida en esa época, muy entrevistada. Y en la práctica ella dijo: es que yo no tenía idea, era ignorancia en el tema. Ahora, en materia penal uno no puede alegar ignorancia, porque la ley, una vez que está publicada, es conocida por todos. Así que usted no puede decir: es que yo no tenía idea. Ya. Tiene que hacer lo que dice la ley, Leito. ¿Ya? Y en momentos como ese, don Luis, permítame destacar gestos, por ejemplo, de las personas a nivel general que muchas veces llaman a la radio. ¿Sí? ¿Sabe qué? Nos encontramos esto, nos envían vía WhatsApp la foto del carnet o de lo encontrado, Sí. para buscar al dueño o la dueña. Así que en este caso saludamos y agradecemos el gesto de muchísimas personas y también a los amigos de la locomoción colectiva. Eso mismo le iba a Micros, decir. taxis y colectivos que se encuentran muchas veces objetos Y los devuelven. Los Sí. devuelven, hacen el seguimiento, o por último, si no tienen cómo ubicar a la persona, nos envían en lo que es la radio el mensaje y se hace ese contacto. Sí, a mí me ha dicho, incluso su señora me ha dicho que le llegan a ese foto donde dice: ¿sabe qué? Encontramos a Don Leo en un lugar, y le mandan foto para poder devolverlo. Claro, es una foto de casa de muñeca. Claro, lo llegan porque no puede llegar solo, dicen. Le mandamos una foto, Y no tiene sabe una dónde entrada y vive. una salida. Distinto, por lo que me han contado. Ay, Duermo con el perro de nuevo hoy día. nuevamente, Simba. Vamos con lo siguiente, don Luis, en materia de consultas. ¿Qué es el hurto de cosas que forman parte de redes de suministros, de servicios públicos y apropiación de esos suministros? Mira, lo que pasó, Leito, es que en algún momento se hizo muy habitual y se tuvo que modificar la legislación, agregándose un nuevo tipo de hurto, ¿ya? Incluso se endurecieron las penas. En este sentido fue en el año 2008 que se dictó la ley 20.273, el cual agregó un nuevo delito que castiga con una pena de presidio menor en su grado medio, es decir, de 541 días a 5 años, el hurto de cosas que forman parte de redes de suministro de utilidad pública o servicios públicos domiciliarios, tales como la electricidad, el gas, el agua, el alcantarillado, los colectores de agua servida o telefonía. Esto fue bastante habitual, ¿por qué? Porque se empezaban a hurtar los cables del tendido eléctrico. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Sí. Por ejemplo, cuando las casas, a mí me ha pasado incluso cuando las constructoras entregan por primera vez las propiedades, se hurtan mucho las cañerías de cobre. Sí. ¿Ya? Las cañerías de cobre, los cables de electricidad. Bueno, si es que ponen cañerías de cobre, porque nos hemos encontrado con varias inmobiliarias que debieran tener cañerías de cobre y ponen otras. Son plásticas. Son plásticas. ¿En serio? Si para el tema del gas, ¿Sí? en el caso particular, ¿Sí? donde está la cañería del gas, pusieron cañería PVC. ¿PVC? Sí. Ah, bueno.
Bueno, serio? mientras no sé, porque existe una cañería especial, Leito, que es una cañería que es como una cañería de goma, que está dentro de las nuevas formas de utilizar Sí, dentro pero de lo no, que es gas. era ahí nomás. que Y de hecho, cuando se hizo el kit, Son verdes incluso. por esta casualidad cañería. hicimos el cambio, ¿Sí? el ajuste y todo el tema, y nos dimos cuenta ahí. Entonces, no, bueno. Perdón que lo debía, pero, No, está bien. pero Está chequeo bien. con eso de repente. Lo Así bueno es como que- están ladrones que hurtan cosas, Eh. también hay unos ladrones de cuello y corbata que nos venden cosas, pero que no son. Ya. Perdón. 2-0. Ah, No es que esté ande con cuello y corbata, don Luis. sino- Ya, ¿ves? Empezamos, ¿ves? Y lo dije, Claro, ¿ves? Y lo trató de pasar por ahí, como golazo. y lo dije. No fue el día del eclipse, fue el día del fútbol, fue después. ¿Ya? No se preocupe, Leito, si no hay que ser grave con las cosas, hay que ser tolerante, sobre todo cuando la gente está en sus últimos días. Bueno, Leito, en todo caso, lo bueno es que usted, por ejemplo, no le van a robar las cañerías de cobre. Ujú. ¿Ya? Porque por un PVC bueno. nadie le va a cortar el gas. No, ni se nada. me la devolvió el ladrón, me la mandó por correo. Claro, le dejó unas 20 lucas ahí para contratar un gaffiter. Ayudar a otro sentir, me dijo. Le dijo, toma, ahí tiene. Le dejó un fondo para que calentara agua. No, Mejor. si los chicos del módulo 1 me ayudaron. Claro. Hicieron una colecta. Entonces, lo que pasa hoy día, Leito, que como aumentó mucho el valor del cobre, el valor de ciertos metales, por ejemplo, el bronce también, entonces se tuvo que sancionar esto porque era muy habitual el hurto de este tipo de especies. Entonces, las empresas telefónicas también sufren mucho con esto, Sí. lo mismo que las empresas eléctricas. Hoy día están poniendo un cable que ya va forrado, pero antiguamente era un cable desnudo, en donde yo fui testigo alguna vez donde unas personas se acercaban al lado del poste, subían un tubito con como un alicate al medio, ¡pah! Cortaban cable y empezaban a enrollar como si nada, listo. Y los vendían. Entonces, eso obviamente se endurecieron las penas. Entonces, la persona que hoy día haga eso puede caer en un delito que es el hurto de este tema de los cables utilizados para la red de suministros públicos o telecomunicaciones. E incluso puede caer también en un delito, Leito, que se llama la interrupción de las comunicaciones, por ejemplo, cuando se trata de situaciones telefónicas, ¿ya? Algunos incluso interrumpen o algunos, podríamos decir, invaden redes privadas de telecomunicaciones con estas situaciones. Sí, no, es impresionante. A lo mejor no es conocido masivamente, Sí. pero de verdad que es impresionante. Hay verdaderas mafias con respecto al tema del robo de cables. Pero yo he sabido en otra radio donde estuve en un momento, Ah. en donde ellos tenían los equipos normalmente en un cerro, ¿cierto? Para tener una mejor capacidad de alcance. Y era habitual que tenían que ir semanalmente porque Sí. les robaban materiales. Mire, no es que me salga del tema, pero el robo a radios, a medios de comunicación, Sí. de verdad que es impresionante. De Sí. verdad, es impactante y lamentablemente no se sabe mucho al respecto. Pero son verdaderas mafias el tema Sí. del robo de cables Sí. y también puntualmente a medios de comunicación y particularmente a radios. Sí, entonces, la gente que normalmente esté viendo a personas que están quemando cables, porque normalmente estos cables que son forrados los queman Ujú. para después dejar desnudo el puro cobre, Ujú. denuncia este tema. Sí. Denuncia este tema, llama a Carabineros, indique lo que está pasando, porque si la persona está quemando cables y después no puede indicar su procedencia, que por lo menos sea detenido, porque el daño que provocan es enorme. Sí. Es enorme, sobre todo ahí las empresas tienen que gastar horas hombre, se interrumpe el suministro para los usuarios, la gente reclama contra la empresa y no contra el ladrón que... Claro, cometió uno el- muchas veces cae en la crítica de decir, oye, la eléctrica no falló de nuevo, pero también en algunos casos Sí. son víctimas de estas verdaderas mafias. Así Sí. que si usted ve algo parecido, denúncielo. Denúncielo, por favor, no nos hagamos cómplices de esto. Exactamente. Siguiendo con el tema, don Luis, ¿qué sanciones tienen los asaltos más graves? Ahí usted me preguntó recién, me dijo, oiga, pero ¿es más grave hacer una cosa u otra? Por ejemplo, el robo con intimidación, ¿ya? Es lo que la persona conoce comúnmente como asalto. Ok. Me asaltaron, dice, en el cual una persona o un grupo de personas amenazan a otra o a un grupo de ellas cuando actúan en grupos o cuando actúan solos, ¿cierto? Antiguamente se decía, me cogotearon. El cogotero, ¿cierto? Nos cayó el carné con esa. Claro, entonces, si pasa un asalto, que este es un robo con intimidación, o agreden a algunas personas para que les entreguen sus cosas o el dinero, en este caso el culpable de este robo con violencia o intimidación en las personas, ya sea que la violencia tenga lugar antes del robo, para facilitar su ejecución o en el acto mismo de cometerlo, en este caso será castigado con penas que van a variar dependiendo de la magnitud del daño producido. Ok. Los casos más graves son los robos con homicidio y el robo con violación, Leito.
Ya, ok. ¿Ya? Porque el robo también puede ir acompañado de un homicidio, por ejemplo, cuando la persona se resiste. Claro. Ustedes se han dado cuenta que tratan de robarle, la persona se resiste, ¿qué es lo que hace el delincuente? Saca la pistola y le disparó y lo mató. Claro, que también tristemente en la actualidad ni siquiera hay resistencia para recibir violencia. Lamento. Nos encontramos muchas veces que el asaltante, el delincuente, sin decir agua va. Sí. Hay Agrede. gente que va de inmediato a provocar homicidio. Sí. Entonces, ahora, si el tema se provoca con robo con homicidio, o también hay robo con violación, que son delitos graves, a partir del año 2016, Leito, salió lo que se llamaba la Agenda Corta Antidelincuencia, que aumentó las penas y en este caso estableció una pena que va desde los 15 años y un día de cárcel hasta el presidio perpetuo calificado. Ya. El presidio perpetuo calificado, para que la gente lo entienda, significa 40 años de cárcel sin derecho a ningún beneficio. Ah, ya, ok. Cuando la gente escucha en la prensa o en alguna parte que indican presidio perpetuo simple, eso significa que son 40 años de cárcel, pero que una vez cumplida la mitad de la pena tiene derecho a poder tener beneficios, como por ejemplo la libertad. Ok. ¿Ya? Pero cuando es calificado, no hay libertad. Que es por ejemplo el caso que le pasó a estas dos personas de... la ¿Del chica, profesor Nivaldo? del profesor Nivaldo. Ya. Ellos que entre comillas ayer creo que fue, o antes de ayer, salió la sentencia de la Corte de Apelaciones, la cual confirmó la sentencia del Tribunal de Garantía, por lo tanto no hay modificación en la pena, ellos van a la cárcel y van con, ellos tienen, si no me equivoco, presidio perpetuo calificado, creo que es ella, y él creo que es presidio perpetuo simple. Ok. Entonces, el simple tiene 20 años de cárcel. Ok, a la opción. A la opción. No es que sea seguro de que a los 20 años salga. Puede. No. Ya. Tiene que cumplir ciertos requisitos legales, tiene que tener buena conducta, tiene que hacer una cantidad de cosas para poder obtener, después de cumplir la mitad de la pena, es decir, a los 20 años, el beneficio de la salida. Ok. Pero cuando es calificado, son 40 años efectivos. Cero posibilidad de. Esa es nuestra máxima pena en nuestra legislación. Ok. Ya es la que antiguamente, podríamos decir, se comparaba con lo que era la pena de muerte. Ya que hoy día no se puede aplicar por ningún lado. Ok. ¿Ya? ¿Qué penas tienen los otros asaltos, don Luis? Mira, en general, Leito, los robos con violencia o intimidación a las personas tienen la pena de presidio mayor en su grado mínimo o máximo. Cuando hablo de esos conceptos la gente no entiende. Mejor explicarlo que los demás tipos de delitos tienen una sanción que va desde los 5 años y un día hasta 20 años de presidio, cualquiera sea el valor de las especies sustraídas. Okay. O sea, da lo mismo. Por eso alguna gente dice, no puede ser que sea lo mismo que te... Y sacan un ejemplo que es histórico, parece, en materia legal, que dicen, no puede ser que el que robe una gallina tenga la misma pena que el empresario que roba millones. Yeah. Es típico. Y ese ejemplo es un ejemplo antiguo respecto a lo que era el hurto famélico. Usted ha escuchado hablar de lo que es el hurto famélico, Leo? Ni idea, yo le hago para seguir a la corriente. Ya, claro, ¿qué vas a saber? El hurto famélico, Leito, es aquel hurto que se provoca por hambre. ¿Ya? Por eso se pone el ejemplo de la gallina. ¿Por qué? Porque antiguamente lo que pasaba es que nuestra legislación consideraba la situación en la cual antes no existían tantas rejas como hoy día, no teníamos tantas divisiones, panderetas ni muros. Entonces los bienes más preciados de la gente de los terrenos eran el ganado, los animales. Okay. Entonces podía haber una persona que tenía hambre y hurtaba un animal para comérselo. Okay. Y eso es lo que se conoce como hurto famélico. Es el hurto que se realiza por hambre. Okay. Que en la práctica usted no podría llegar a sancionar con una pena a una persona que lo hace por su propia subsistencia. Entonces ese hurto es una situación bastante especial que la sanción probablemente no va a ser ninguna. ¿Ya? Entonces el ejemplo ese de que se robó una gallina, depende para qué fue la gallina. Si se la robó para venderla, es distinto a que se la robó para comérsela. Ah, ya, ok. ¿Ya? Entonces, por eso aquí el tema es, normalmente en materia penal, el grave error que cometen las personas es aplicar una sentencia de manera anticipada a algún delincuente por las consecuencias que cometió con el delito. Y el derecho penal no se evalúa así. El derecho penal lo que se evalúa es la intención y el por qué se llevó a cabo esa conducta que constituye un delito. No es lo mismo venir yo en este rato, sacar una pistola y matar a alguien y cometer homicidio, a salir en el auto, atropellarlo porque esta persona se cruzó en un lugar que no era el paso de cebra, lo maté igual. Tenemos 2 muertos, pero lo más probable es que yo que iba en el auto no hubiera a la cárcel. Sí. Versus el otro que lo mató con una pistola. Tiene el atenuante. Entonces, no es un atenuante, es la intención. Yo no tuve ninguna intención. En una actué de manera negligente. Okay. No puse el cuidado
Ya. Pero cualquier conductor hoy día está expuesto a matar a alguien. Ahora, obviamente, dentro de las condiciones normales, no con estado de ebriedad, ni con drogas, nada. Una persona cualquiera atropella a otro. Lo maté, cometí un delito, pero probablemente no viene a la cárcel porque no hubo dolo. Pero mire, ¿sabe qué? Me hacen una pregunta acá que quiero tomarla de inmediato. O sea, y nos preguntan acá, que los que roban en supermercado dicen que roban para comer. Pero eso en la práctica, Ah. el tema de por qué se robó es objeto de prueba. Y sabemos que no es así. No es así, porque el que hurte en un supermercado no lo hace para comer. ¿Ya? Porque si Bueno, lo hace- depende de lo que robe. Si roba un televisor, Claro, si me robo un perfume, un perfume, me estoy robando un whisky. un whisky, no es para comer. Entonces, ahora, si una persona hurta para comer, será una situación de prueba. Tendrá que probar ese momento si efectivamente, o sea, será una persona en desnutrición, será una persona con alto grado de que necesita este tema, pero no cualquiera así, el tremendo maceteado, oye, estoy robando porque tengo hambre. No, Oh, me acuerdo una vez en el mismo supermercado, ¿sí? un tipo iba con su pareja y una bebé, ¿Sí? y en este caso va saliendo y suena el detector. ¿Detector ya? Y los guardias le sacan la mochila y llevaba una cantidad de carne, Oh, y el tipo se fue corriendo y dejó a la pareja y a la guaguita sola. Ahora me doy cuenta, pasan muchas cosas en el supermercado donde voy, mejor me voy a cambiar a otro supermercado. sí, Leo. ¿Dónde está comprando, Leo? Menos mal que sale con vida de ahí, Hoy Leo. mejor me voy. No, si entro de espalda. Mejor me voy a cambiar al supermercado. Eso estoy viendo, Leo. A ver, vamos con las últimas dos preguntas, don Luis. Ya, Leito. ¿Qué es el robo por sorpresa? Claro, usted lo dijo ya, pero es bueno recordar lo que es el concepto. Mira, el robo por sorpresa es el que vulgarmente se conoce como el lanzazo. Así como, ¡te voy a robar! No, en este caso es el lanzazo. Ya. ¿Ya? Ocurre cuando él o los autores operan por sorpresa, aparentando, a veces aparentan riñas, a veces incluso, que están discutiendo, peleando, incluso a veces, ¿sabes cuándo se produce el edito? Cuando se realizan estos shows en la calle, se provoca una persona que está presentando un show, Sí, no sí, sé, sí, 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 una pareja de comediantes, y de repente anda un tercero, y el tercero, mientras la gente está distraída mirando el espectáculo, está haciendo el robo. Sí. Eso se llama un robo por sorpresa, en donde, ¿de qué se aprovecha? De la distracción del dueño. ¿Ahí es robo o hurto? Es robo. Si, por ejemplo, alguien me saca la billetera, No, es robo, ya. porque está dentro de la esfera de protección de su cuerpo. Usted, Pues si cuando tengo, por tiene, ejemplo, mi chaqueta... si usted lo separa de su esfera de protección, si usted lo deja al lado, eso es hurto. Pero mientras usted lo ande trayendo, por ejemplo, si usted anda con sus lentes puestos, Ujú, sus últimos Ray-Ban o Jack que se compró, y una persona se los arrebata, eso es robo. ya. Porque hubo violencia, en ese caso, violencia. Y si se lo sacó de la billetera, se la sacó del bolsillo trasero, eso es robo. Porque Ya. la tomó y la sacó de la esfera de protección. Son casos extremos, pero por ejemplo, estoy en el mismo tema y ando con una bolsa y la bolsa la dejo en el suelo. Ahí, ella, si usted la deja en el suelo, salió de la esfera de protección suya, por lo tanto es un hurto. Ah, Ahora, ese pequeño detalle hace la diferencia respecto a la pena. ok. ¿Ya? Entonces, ese es el Sí, tema. porque Ahora. si me... ¿Ah? No, si me hurtan, me da más pena. Oh, ya. Ya. ¿Cómo Bueno. deben determinar las Entonces- penas? Perdón, Bueno, don el Luis. lanzazo tiene una pena de 541 días a 5 años de presidio, Leito. Ok. ¿Vale la pena que diga algo o no? No, ¿para qué? Pues si ya, Vamos con la pregunta del pueblo. Vamos con la pregunta del pueblo. Vamos entonces, porque hay un par de preguntas. A ver, se abre acá. Le puede preguntar al... A ver. Aquí. Le puede preguntar por qué al delincuente se le protege dando sus iniciales cuando comete un delito y a un carabinero que comete un delito se da nombre, grado y hasta dónde vive. Uy, qué buena pregunta. Sí, lo que pasa, Leito, es que en materia penal, todas las personas que son imputadas por un delito tienen el derecho a, mientras no han sido condenadas, a que se le proteja su identidad. Esto sí tiene que ser solicitado por la persona, por el defensor en este caso. Pues a mí me indigna, y lo digo muy en serio, me Sí. indigna cuando se detiene a un delincuente que todos saben que él fue el delincuente y todo el tema, Pero y la misma policía le ayuda a cubrirse. sí, lo que pasa, Leo, es que tú no puedes de alguna manera decir que él es el delincuente cuando todavía no ha tenido un justo proceso. Pero todos sabemos que fue el delincuente. Pero oye, se han caído aviones, Leo, y lo sacan el sistema. El sistema procesal igual ha tenido situaciones en donde ha cometido el error judicial. Entonces hoy día en Chile, en materia procesal penal, se consagró un principio que se llama el principio de inocencia.
Y el principio de inocencia establece que toda persona tiene que ser tratada como inocente hasta que exista una sentencia que lo condene como culpable. Por lo tanto, por mucho que esta persona haya cometido algún delito, mientras no existe una sentencia definitiva que así lo declare, esa persona es inocente y tiene derecho a ser tratado como inocente. Por lo tanto, ¿puedo solicitar que se oculte el nombre? Sí. ¿Puedo solicitar que en la audiencia no entre la prensa? Sí. ¿Puedo solicitar que en realidad su familia esté protegida? De todas maneras. ¿Ya? Sí se puede. ¿Qué es lo que tiene que pasar aquí? Sí, que lo tiene que solicitar su abogado. ¿Ya? Si no lo solicita, por eso hay casos en los cuales algunos delincuentes sale el nombre completo y todo el cuento. Ahora, cuando el delincuente es un menor de edad, existen leyes que protegen también a los menores. Se puede entender, pero muchas veces son realidades distintas. Y sí, está claro, son realidades muy, muy distintas. Pero uno, por ejemplo, se encuentra en Estados Unidos, sin ir más lejos, sí, y cuando hay un detenido, automáticamente sale precioso con la foto. Sí. Sea quien sea. Sí. Y acá... lamentablemente insisto, son realidades distintas, parto de esa base. Más que realidades distintas, insisto, Leito, el sistema es muy garantista. Este sistema requiere una modificación urgente. ¿Por qué? Porque esa pregunta que hizo ese auditor, precisamente, ¿qué es lo que demuestra? Demuestra que a él le molesta también que pasen estas situaciones versus la víctima. En donde, hoy día, por ejemplo, mira, la situación es tan curiosa, Leo, que hoy día una persona que comete un delito tiene garantizado por ley un defensor pagado por el Estado. Pero la víctima no lo tiene. Oiga, ¿y sabe que en base a una pregunta que hizo un auditor o auditora, déjeme ver acá, con respecto al tema del supermercado, sé que me voy a echar mucha gente encima con esto, porque es un comentario. Más todavía, Leo. Más todavía, a nivel personal. Hoy, déjeme elegir con pinza las palabras, porque... Sí, póngale otro nombre al supermercado, por favor. Pero no sé, también en el mismo supermercado. Voy a cambiarme de lugar. No, y esto es en todos los supermercados, en todos. Se ha hecho una triste costumbre, una costumbre de verdad lamentable, que la gente ya ni siquiera con ningún tipo de pudor llega y abre envases de yogur, de galletas, y el niño, a vista y paciencia de todo, está con el yogur, está con la galleta. Eso no es ningún delito. Es que mientras no salga del lugar... Mira, pasa lo siguiente... Es que pasa que muchas veces que ni siquiera lo pagan. Si uno se encuentra con el envase ahí... Es que es ahí. Lo que pasa, Leito, que en materia de supermercado, cuando se provoca el robo o el hurto, se ha establecido por la ley cuando sale de la esfera de protección del supermercado. ¿Cuál es la esfera de protección del supermercado? En un primer momento se establecía que debería ser la puerta de entrada al supermercado. Es decir, si tú sales con un producto que no pagaste desde la puerta de entrada al supermercado, cometes un delito, hurto. Pero después los tribunales establecieron que el límite de protección del supermercado está en las cajas. ¿Ya? O sea, si tú pasas la caja y no pagaste el producto, efectivamente se te puede detener porque no pagaste el producto y en la práctica vas a tener que ser sancionado por el delito de hurto. Ahora, la pregunta es la siguiente, y alguna vez lo he hecho yo con mis alumnos. En materia criminológica, Leito, esto también yo me voy a echar a mucha gente encima. Lo digo, ¿cómo lo digo? Pero, a ver, el derecho penal en la práctica no está hecho para todos, Leo. El derecho penal normalmente sanciona al más pobre. ¿Ya? Esto me va a penar, quizá ¿qué me van a decir de mí? Pero es verdad, los estudios de criminología han dicho lo siguiente, que normalmente hay personas que, por ejemplo, ingresan al supermercado, se toman un yogur, salen con el carro lleno, lo pagan en la caja y el supermercado asume el yogur. Y no hace nada. No lo denuncia, no lo va a detener, no lo va a registrar, nada, asume el yogur. Pero ponemos el caso en el cual una persona de menores ingresos ingresa al supermercado, se toma el mismo yogur y compra un kilo de pan, y esa persona la van a detener en la línea. ¿Por qué? Porque la práctica muestra que el derecho penal no sanciona a todos por igual. Depende de la billetera. Exactamente. Entonces, usted lo ha dicho. Yo esto lo estoy diciendo bastante responsablemente, porque dentro del estudio de criminología que yo he podido ver, se hacen estos ejemplos, como el que usted puso. ¿Por qué algunos sí y otros no? Porque el supermercado en algunos casos es capaz de sustentar esa pérdida, entre comillas, con la compra. Pero eso se llama desigualdad y eso se llama discriminación. Claro, ahora el hecho de consumir algo, o sea, no es que uno se quiera centrar, pero son tan malas costumbres que hemos adquirido con el tiempo como sociedad. ¿Eso no es ningún tipo de infracción o delito? Si pasa la caja, sí lo es.
Ah, ya, ok. Pero si uno en el supermercado, no sé, porque uno ha visto de todo, cerveza, las energéticas. Es lo que le pasó a Leito a este tipo que alguna vez dijo yo soy abogado, ¿se acuerda que le pasó en el verano? ¿Cuadra era el apellido? No. Ni Dios quiera, toco madera. No, ni Dios quiera. Yo esas cositas, no, encuentro que son bastante malas costumbres. He visto gente que incluso pesa la palta, después abre la bolsa y le echa más palta. ¡Ay, qué rasca! Entonces, eso es una cuestión que yo encuentro ya demasiado bajo. Perdón, pero ya. Oye, si eso pasa. O sea, No quiero darle ningún dato a nadie, ¿eh? no, Pero ningún dato. Yo he visto gente que, claro, viene, pesa 2 paltas, la pesa, le pone el adhesivo, la abre de nuevo, le echamos 3 paltas más y la paso por caja con el valor de 2. Entonces, eso sí que es un delito. Eso es un delincuente de lo más bajo que hay. ¡Qué rasca! Lo hacen hasta con el pan. Puede hacer lo mismo, peso el pan. O sea, perdón por el concepto de decir que rasca, pero es que, ¿qué onda? O sea... Y pasa eso. Entonces, he visto gente que no sé, voy a otro pasillo, nada que ver, y encuentro, como dice usted, una lata de cerveza. Sí. Porque la costumbre es pasear todo el supermercado con una cerveza tomándosela. Sí. Entonces, ¿cuál es está el riesgo de que, como usted decía, la diferencia de criterio del que lleva muchas cosas en un carro y del que lleva poco o nada? De repente, no sé, el guardia o quien sea, ¿para qué lo voy a mostrar? Si lleva tanto en el carro se puede enojar y no va a llevar nada al final. Justamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es una cuestión normalmente de criterio de la persona que se siente que le ha cometido un delito. Entonces, lamentablemente, digo, la criminología lo ha establecido así. No todos somos sancionados iguales. Lamentablemente estamos en una sociedad, en un mundo, don Luis, donde lo anormal es normal y donde lo que debiera ser normal es anormal. Sí. Uno se encuentra con que ya la gente toma como propio, como común, estar haciendo lo que quiere en un supermercado, por ejemplo, que es abrir las galletas, el yogur, la cerveza, lo que sea. Ya se ha normalizado. Sí, es verdad. Sí. Y es anormal que uno le diga, oye, eso no se hace. Sí. Entonces qué lata. Lo lógico sería que esta persona, una vez que haga eso, al llegar a la caja, si no lo ha pagado... Es que tampoco se justifica. Es que no debe ser, es una conducta que no debe ser. Yo no entiendo, y perdonen quienes tengan esa costumbre, perdonen porque me podrán decir, no, es que mi guaguita, mi hijo, mi hija, el bebé, quería comer. No se debe, o sea, no se justifica que digan, no, es que lo voy a pagar. O lo pagué, no se justifica. Exactamente, y uno lo que debe hacer si tiene un hijo es enseñarle que eso no se hace. Claro, es que le normalizan al niño o a la niña que es normal que abran las cosas dentro, por ejemplo, de un supermercado. Sí. Le normalizan la infracción, le normalizan la pillería, le normalizan los malos hábitos. Entonces, aquí lo justo sería que los guardias, porque tenemos cámara y todo, le digan en la caja, señora, usted no pagó este producto. Diga, no, sino, porque seguramente va a decir que no, y se va a molestar. Y se enojan. Porque se ofuscan. Y se enojan. Se ofuscan por una conducta que no es lícita. Entonces, no, y ser bastante firme, tiene que pagar, señora. El problema es que a veces, ¿sabe lo que ha pasado, Leito? Incluso se da esta situación, que a veces en la caja a algunos se le da la posibilidad de pagarlo y a otros no. A algunos, lisa y llanamente, los llevan a una oficina, llaman a carabineros y los denuncian por hurto. Y a otros les da la posibilidad de pagar. Es una realidad tan bizarra, tan extraña la que tenemos. Pero ahí vamos también, que nos encontramos con que lo normal es anormal. Así es. Y se normaliza lamentablemente los malos hábitos y lo que es peor, se traspasan a las nuevas generaciones. Así es. Ese niño, esa niña a la que usted les pasa la galleta o el yogur, va a crecer asumiendo que es normal eso. Así es. Ya está creciendo pensando que eso es normal. Nosotros somos su ejemplo. Y no entiende que eso no se debe hacer. Pero usted, mamá, usted, papá, usted, abuelita, usted, abuelito, le da el ejemplo de que está cometiendo algo normal. Sí, es verdad. Totalmente de acuerdo, Leito. Entonces, ahora, a la gente que alguna vez, no demonizando todo esto, pero a la gente que alguna vez, por ejemplo, no ha hecho nada que no corresponda dentro del supermercado, sino que es totalmente correcta, y llega a alguna caja y le dicen, abra su cartera, cuidado con eso también, ¿ya? Recuerde que un guardia de seguridad no tiene ninguna facultad de pedirle abrir la cartera, no tiene ninguna facultad de revisarla, solo lo puede hacer la autoridad competente, que es la policía, ¿ya? Sí, y también así que usted se puede negar. No lo quiero abrir. Pero hasta que llegue la policía. Hasta que llegue la policía. Pero lo pueden retener. Lo pueden retener si es que hubo un delito flagrante, es decir, si lo vieron
cometiendo un hurto o un robo, ¿ya? Pero si lo llegan a retener Ya. y resulta que no cometió nada, Ajá. esa persona puede iniciar una acción legal en contra del supermercado y en contra de todas las personas que provocaron el menoscabo. Ahora, ahí entramos también en un tema del que nada hace, nada teme. Así es. Sí, pero el que hace nada hace, nada teme, pero también tiene derechos. No, está claro. Porque está que una claro. persona le digan en un supermercado y normalmente públicamente, y algunas personas con muy poco tacto le dicen, señora, abra su cartera, y dice, no la quiero abrir, es que usted la vimos por las cámaras y usted estaba robando. Es que también esa puede ser una buena forma de poder demostrar lo Ujú. equivocados que están. Porque lamentablemente, y no es que me vaya en contra suyo ser abogado, pero también puede ser una buena herramienta de los delincuentes Ujú. de negarse por sus derechos ¿Sí? y después... Pero lo pueden retener. Y si después llega Carabinero, van a tener igual la pena por el delito que cometieron. Pero también la idea es que no se abuse Ajá. respecto a la retención, ¿ya? Porque los guardias de seguridad pueden retener a una persona cuando hay un delito flagrante, pero si el delito no se provocó, se provoca también una conducta que puede ser sancionada a la tienda o al supermercado. No, ahí ¿Qué lo hizo? Ahí la querella va de inmediato. Sí, pues Ahí la ahí querella va de llamaremos inmediato. al que abogado. Exactamente. ¿Y cómo pueden llamar al que abogado? No me diga por teléfono, sino que ¿a qué número lo pueden llamar, don Luis? Bueno, Leito, les voy a indicar a las personas que tomen un lapicito por ahí, porque una señora me dijo, no lo diga tan rápido, deme tiempo de ir a buscar un lápiz, me dijo el otro día. A lo más que anoto es .cl. Claro. Entonces, si encontró el lapicito por ahí, nos puede llamar a nuestro teléfono fijo, que es el 244-8174. Lo digo más lento, 244-8174. También puede... 244-8174. Fono Luis. Ya, o nos puede llamar al teléfono móvil, que es el 976-555520. Repítalo, por favor. 976-555520. Al revés. No, 976-555520. No confundamos a la gente. Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, que es contacto@elqueabogados.cl. Ahora, si no alcanzó a anotar, ingrese a la página www.elqueabogados.cl. Ahí va a encontrar toda la información, o ingrese a las redes sociales, Facebook, busque El Que Abogado, vaya a YouTube, también está El Que Abogado, y en todas nuestras plataformas para que usted pueda tener contacto respecto a situaciones como esta. ¿Ya? Señora, señor, quítese esa mala costumbre, ese mal hábito, de verdad. Y no lo digo por un tema que, uy, que rasca. No. Es un mal hábito que le traspasa a usted, a su hijo, a su hija, nieto, nieta, de normalizar Sí. cosas que no se deben. ¿Da vergüenza ajena, Leo? Es que a mí me da vergüenza, de Sí. verdad. Yo de repente paso por un supermercado, ya me cambié de supermercado, voy a ir al otro, y se encuentra uno con envases de cerveza, de energizante, de jugo, de galleta, de yogur. Y usted con suerte se toma un capo, bueno. Yo antes... Le llega a dar envidia. No. Que no me pillen. Claro. Por último abro el jugo en polvo ahí, como son la lengüita. Chavo, como antes. Claro, entonces no normalice hechos que no no son se normales. deben hacer, No que no son. se deben hacer, Sí. y que a final de cuentas hacen que su hijo, su hija, nieto o nieta crezca con valores trastocados. Sí. Y no se exponga a sanciones. Recuerde que si de alguna manera el supermercado o la tienda quiere tomar acción en contra suya, no se arriesgue, puede llegar a 500 días de cárcel. ¿Por qué? Por comerse algo dentro de un supermercado. Va a ser un hurto falta, sí, va a tener 40 días nomás. Pero si llega a hacer cosas superiores, no lo haga. Es que Recuerde en serio, cuesta tan poco ser buena gente. Igual el mismo tema en supermercado, la salida. No deje los carros en el auto de al lado. Sí, o sea, sí. cuesta tan poco ser gente, cuesta tan poco ser gente y hacer un gesto de dejar el carro donde corresponde. Dijimos, Leito, no vamos a cambiar el mundo, pero que el cambio comience con Claro, nosotros. igual la gente que estaciona entre dos espacios Sí. o atravesados. O sea, reitero, cuesta tan poco ser gente, estamos tan cómodos Sí. como sociedad. Somos que tan si indiferentes a los demás. sacamos el carro, ya lo dejamos ahí, no, está lejos, no, lo dejo al lado, en el auto al lado. Pues, está Y tan- cuando lo encontró ordenado. y cuando le pasa a uno, por Dios que molesta. Sí, sí, por eso. Sí. Pero bueno, Así que a cambiarse su supermercado, Leo. sí, no, No vaya a salir un día acuchillado, ¿eh? ¿Qué a dónde va a comprar? no, usted? iba a dar un nombre, pero mejor me lo guardo porque existe. Ah, existe su supermercado. Existe. Ya. Don Luis, como siempre, muchas gracias. No se haga la víctima, Leo. No seré la víctima. Será hasta la próxima semana, don Luis. Si Dios quiere, Leito. Dios va a querer. Sí, así será.
Porque no lo quiere cerca todavía, don Luis. No, A mí tampoco. No, ¿y quién es ese que está al lado con una guadaña al lado? ¿Quién es, Leo? Perdón. Mejor me despido.